Bueno, hasta ahora hemos estudiado movimientos que se han desarrollado únicamente en una dirección del espacio, bien en la dirección del eje X, como puede ser el movimiento rectilíneo uniforme o el uniformemente acelerado, o bien en el eje vertical, en la dirección Y, como puede ser la caída libre, cuando la velocidad inicial del objeto era cero, o los lanzamientos verticales hacia arriba. Pero la realidad es que muchos movimientos, o la mayor parte de los movimientos en nuestro mundo, son composiciones de otros más simples. Es decir, un objeto no lleva un único movimiento, sino que su movimiento real es una combinación de varios movimientos más simples e independientes. Este puede ser el caso, por ejemplo, de una barca que quiera pasar de una orilla a otra y a la que nosotros le damos una velocidad constante remando sobre el eje Y, pero que además esté sometida a la velocidad que le imprime la corriente del río, por ejemplo, en este caso que hemos dibujado hacia la derecha. El resultado es que la barca no llega a la otra orilla justo en línea recta, sino que sufre un pequeño desplazamiento en el sentido en el que va la corriente del río y por tanto su trayectoria sería así como dibujamos. Otro ejemplo puede ser el movimiento de una pelota que va rodando sobre una mesa, por ejemplo con MRU, y que al llegar al filo de la mesa se ve afectada por la gravedad y cae al suelo. En ese momento en el que además del MRU la gravedad tira de ella hacia abajo, sobre el eje vertical se moverá con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, para calcular todas las magnitudes que describen ese movimiento general, que hemos dicho que está compuesto de varios movimientos más simples, aplicamos lo que se llama el principio de superposición. ¿Qué nos dice este principio? Bueno, pues este principio lo único que explica es que para calcular una magnitud de este movimiento general, lo que tendremos que hacer será sumar las magnitudes correspondientes de los otros movimientos más simples que forman el más complejo. Por ejemplo, si quiero saber el vector posición final o el vector posición general del objeto en ese movimiento complejo, yo tendré que sumar los vectores posición, por ejemplo, del movimiento 1 y del movimiento 2 que forman ese movimiento más complejo o general. En cuanto a la velocidad total que lleve el objeto, por ejemplo en el caso de la barca, será igual a la velocidad debida al movimiento 1, por ejemplo, a la velocidad debida a la corriente, que hemos dicho que iba sobre el eje X y hacia la derecha en sentido positivo del eje X, más la velocidad que yo le imprimo a la barca remando sobre el eje Y, que sería el movimiento 2. Y la aceleración, pues igual, sería la suma de la aceleración debida al movimiento 1 más la aceleración debida al movimiento 2. Para ver todo esto un poco más claro, lo vamos a ver con el ejemplo 15 de la página 212. Vamos a resolver ese problema. Nos dice este problema que un barquero quiere cruzar un río que tiene una anchura de 120 metros y que para ello va a remar perpendicularmente a la corriente. Es decir, yo voy a tener una corriente que, si este es mi sistema de referencia, lo he puesto justo en el punto de donde sale la barca. Como la corriente va a venir hacia la derecha, voy a tener una velocidad sobre el eje X que que su módulo nos dice que es de 1 metro por segundo, ¿vale? Nos dice que el agua del río desciende a 1 metro por segundo. Por tanto, será la correspondiente a la velocidad 1 que hemos puesto aquí a la derecha. Y por otro lado, el barquero va a remar con una velocidad perpendicular sobre el eje Y, que será la correspondiente a esta velocidad 2 que hemos visto aquí, y que nos dice que su módulo vale 2 metros por segundo. En primer lugar, nos preguntan si los dos movimientos que posee la barca son independientes o no. Vale, como los módulos de las dos velocidades son constantes, tanto el movimiento 1 de la corriente del río como el movimiento 2 del propio barquero van a ser movimientos rectilíneos uniformes. ¿Sí? Y además sí que podemos asegurar que son independientes, puesto que la barca, si no existiera corriente, podría moverse
de una orilla a otra sin ningún problema, ese movimiento existe por sí solo, por sí mismo, y además, si no hubiera barca, el movimiento del río, de la corriente, también existiría por sí solo. ¿Cuáles serían las ecuaciones de cada uno de los movimientos? Bueno, pues las propias de ese movimiento rectilíneo uniforme. Como el movimiento del río está sobre el eje X, podremos poner que la posición final será igual a la inicial más la velocidad que lleve en ese eje X, velocidad en X, por el tiempo. Pero hemos dicho que la posición inicial de la barca va a corresponder a nuestro sistema de referencia. Por tanto, esto es 0. Mi ecuación se queda como x igual a v de x por t. Esa v de x hemos dicho que es la v1, ¿vale? Y luego, por otra parte, el barquero, su movimiento se va a desarrollar sobre el eje Y. Si yo aplico la misma ecuación del movimiento, pero ahora teniendo en cuenta que la posición es en Y, tendremos que Y es igual a Y sub 0 más V, en este caso Y, por T. Esa Y sub 0 igualmente vale 0, porque también el 0 del eje Y corresponde a ese punto inicial de la barca. Por tanto, Y es igual a VI por T. Esa VI será V2. En el apartado B nos preguntan o nos piden que calculemos la velocidad total con la que se mueve la barca. Hemos dicho que el principio de superposición nos dice que la velocidad total será igual a la suma de la velocidad 1, de la correspondiente al movimiento 1, más la del movimiento 2. En este caso será la suma de la velocidad que lleva la corriente, porque es el movimiento sobre el eje X, más la velocidad que lleva la propia barca, que es el movimiento sobre el eje. Pero claro, tenemos los módulos y yo tengo que sumarlo de manera vectorial. Pues vamos a pasar a escribir esos dos vectores ayudándonos de los vectores unitarios de cada eje. Por tanto, la velocidad 1, como hemos dicho que va sobre el eje X, será 1 por I en metros por segundo, ¿vale? Ese 1 ya sabemos que normalmente no lo ponemos. Por tanto, la velocidad 1 será I metros por segundo. Y la velocidad 2, que es la correspondiente a la barca, el módulo vale 2 metros por segundo y como se mueve sobre el eje X, pues será J metros por segundo. La velocidad total, pues la suma de ambos vectores, I más 2J. Como son componentes diferentes, no puedo hacer la suma, la dejamos indicada. I en metros por segundo. Para calcular el módulo de ese vector velocidad, pues como siempre lo hacemos con la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Raíz de 5, por lo que ese módulo vale 2,2 metros por segundo. Bien, nos preguntan ahora el tiempo que tardará la barca en cruzar el río. Vamos a ver, vamos a volver a poner aquí el diagrama. Vale. Si nos fijamos, el tiempo que tarda la barca en cruzar el río va a depender del movimiento sobre el eje Y. A mí me da igual la velocidad con la que me empuje la corriente. Yo lo que quiero saber es cuánto tiempo voy a tardar en recorrer esos 120 metros de ancho que tiene el río. Por tanto, aplicaré la ecuación que hemos dicho antes correspondiente al eje Y, que será V de I por T. La posición inicial es 0, por eso no la he puesto, y la posición final en realidad son 120 metros. Yo voy a contar que llego justo a la posición de enfrente, ¿vale? Es cruzarlo, me da igual luego el desplazamiento lateral que vaya a tener, que nos lo van a pedir después. Por tanto, 120 metros será igual a la velocidad que lleva la barca, que son 2 metros por segundo, puesto que es la correspondiente al eje Y, por el tiempo. Y si despejo el tiempo, estos son 120 entre 2, me quedan 60 segundos. En el apartado D, ahora sí que nos piden cuál es ese desplazamiento lateral, como decimos, de la barca. Si os fijáis, antes lo que hemos hecho para calcular la velocidad es sumar ambas componentes de la velocidad, ¿sí? Ese vector velocidad es el que nos dice el sentido y la dirección del movimiento. Lo que a mí me piden ahora en el apartado D es esa X, medida desde el sistema de referencia
cuántos metros hacia la derecha me va a empujar la corriente. Por tanto, como ahora tiene que ver con el movimiento que se realiza sobre el eje X, pues aplico la ecuación correspondiente a ese eje. Ya hemos dicho que la x sub 0 vale 0, por tanto, la posición final, que es la que quiero, será la velocidad que lleva el movimiento en el eje X, que es 1 metro por segundo, por el tiempo que está la barca moviéndose, que es el mismo que en el movimiento de cruce del río, 60 segundos. Por tanto, ese desplazamiento lateral serán 60 metros. Vale. En el último apartado nos pide que si lo que en realidad se desplaza la barca son 120 metros. Como hemos dicho antes, la trayectoria real es una línea recta, ¿vale? Que es la que nos marca el vector velocidad. Por tanto, el espacio recorrido sí que nos va a coincidir con el módulo del vector desplazamiento, puesto que la trayectoria es una línea recta. Si yo pudiera calcular ese vector desplazamiento total y calcularle el módulo, puedo comprobar si vale o no 120 metros. ¿Cómo calculamos ese desplazamiento total del movimiento? Pues igual que antes, aplicando el principio de superposición. El desplazamiento total será el desplazamiento debido al movimiento 1 más el desplazamiento debido al movimiento 2. Las posiciones iniciales, tanto de 1 como de 2, son 0, porque ya hemos dicho que yo he puesto la barca justo en el sistema de referencia. Luego, lateralmente, es decir, sobre el eje X, en el movimiento 1, la posición final será esos 60 metros que se me ha desplazado hacia la derecha. Y como lo tengo que poner en forma vectorial, pues le pongo el vector unitario del eje X, que será vector Y. Por tanto, 60y metros. Si hago lo mismo con el vector posición final del movimiento 2, lo que tengo son 120j metros, que era la anchura del río, ¿vale? El vector desplazamiento 1 será el desplazamiento final 1 menos el inicial 1. Será 60y menos 0. Ese desplazamiento se me queda en 60y metros. Si hacemos lo mismo para el vector desplazamiento 2, tendremos que será la posición 2 final menos la posición 2 inicial. Y será 120j metros menos 0, que se me quedan 120j. Sumamos ahora los dos desplazamientos para el total y sería 60y más 120j en metros. ¿Vale? Vamos a calcular ahora el módulo de ese vector de desplazamiento y vemos si vale 120 metros o no. Esto sería raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. 60 al cuadrado más 120 al cuadrado. Ese módulo del vector de desplazamiento, si hacéis la operación, nos da 130 metros. Por tanto, no recorre 120 metros. Va a recorrer 10 metros más de la